Muy buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga, qué bendición podernos encontrar de nueva cuenta en este espacio. Gracias a Dios, hoy es lunes 13 de julio del 2020. Y gracias a Él hemos comenzado una semana el día de ayer, y yo espero y anhelo y confío en el Señor que de ayer a hoy haya usted disfrutado las bendiciones y lo que Dios ha preparado tanto para usted como para mí, y poderlo disfrutar y poderlo atender en este par de días. Bienvenido sea, hermano y hermana, a este programa en esta noche, meditación de la noche, donde vamos a abrir la Biblia para meditarla y tener un devocional. Así que le invito a que abra la palabra de Dios en esta ocasión y vamos a meditar en un versículo del Salmo número 53, Salmos 53:5. Por favor, si tiene a bien abrir su Biblia o prefiere leer el pasaje en la pantalla, vamos a hacerlo. Y una vez llevando a cabo la lectura de este versículo, vamos a pedir la dirección del Señor. Dice la palabra de Dios así, Salmos 53:5. Allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste, porque Dios los desechó. Padre amado, gracias por darnos tu palabra, la Biblia, porque podemos tener nuestro sentido de la vista, nuestro sentido del oído, y poderlos involucrar, Señor, no solamente nuestros sentidos, sino también nuestra inteligencia, nuestro intelecto, para poder entresacar un bien espiritual que sea aplicable a nuestra vida espiritual, sobre todo a la necesidad espiritual de cada uno en particular. Bendice los próximos minutos, Señor amado, te lo ruego en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Es interesante, hermanos, poder volver nuestra mirada a la palabra de Dios y poder encontrarnos con porciones bíblicas como esta que nos deben de generar a nuestro espíritu una actitud analítica y reflexiva, porque hay frases en la Biblia muy tristes, hay palabras también o pequeñas oraciones o frases, para poderlo entender mucho mejor, que nos deben de llevar a la reflexión profunda a nivel individual, porque si por alguna razón está en la palabra de Dios es porque debemos de atenderla. En este versículo, la última frase del versículo 5, nos encontramos con la siguiente, donde dice, porque Dios los desechó. Porque Dios los desechó. Obviamente el contexto del Salmo, el Salmo 53 y el Salmo número 14, prácticamente dice lo mismo, en esencia dicen lo mismo. Hay unas pequeñas variantes respecto a algunas palabras, algunas pequeñas frases. Sin embargo, son idénticos, podemos decir que son muy, muy semejantes, son gemelos ambos salmos. Sin embargo, hermanos, el Salmo nos está hablando acerca de no solamente del ateísmo, o más bien del ateo, de aquel que dice no creer en Dios o que no existe Dios. El primer versículo nos habla de que dice el necio en su corazón no hay Dios. ¿Por qué? Porque no quiere tener un compromiso con un ser supremo, en este caso, pues Dios mismo. Así que prefiere no tener responsabilidad ni compromiso alguno y decide en su ignorancia, que básicamente la idea de la palabra necio en este versículo básicamente conlleva la idea de ser ignorante, de querer ignorar, ignorante en el sentido de mantener al margen, de saber, pero no querer aceptarlo. Pero también los siguientes versículos, los posteriores al primero, hablan no solamente de un hombre en particular, del necio que dice no hay Dios, sino de la humanidad en general, del ser humano en general. Y en ese contexto, pues es que encontramos el versículo 5,
donde Dios desecha a aquellos que dice el versículo que han puesto asedio, que no tratan de manera correcta pues al pueblo de Dios, a los que tienen conocimiento de Dios y a los que tienen inclinación por las cosas eternas, las cosas celestiales. Pero llama la atención, decía en un principio, frases como estas, donde dice, los avergonzaste a aquellos que han asediado a los hijos de Dios, porque Dios los desechó. Dios los desechó. Ahora, la pregunta es, hermanos, hay otro salmo que comienza justamente con una pregunta y dice, ¿desechará Dios para siempre? La pregunta es, hermanos, ¿Dios puede llegar a desechar a alguien? ¿Puede Dios desechar a un pueblo, a un individuo en particular? ¿Sí? La respuesta es afirmativa, sí. Si Dios puede llegar a desechar a una nación, puede llegar a desechar a un pueblo, puede llegar a desechar a una familia, puede llegar a desechar a una persona en particular, a un individuo. Dice, el mismo Salmo dice, fueron avergonzados todos aquellos que nos han tratado mal a nosotros como hijos de Dios, dice David, porque Dios los desechó. Desechar, hermanos, esta acción o esta palabra desechar quiere decir sencillamente tomar en menos algo o a alguien, o sencillamente menospreciar o desestimar, considerar en menos o no considerar a alguien o a algo. En este caso no es algo, es alguien, porque está hablando de individuos, de personas, no de objetos inanimados. Así que dice David, sí, Dios, aquellas personas fueron avergonzadas, los malos, los impíos, porque no nos trataron bien al pueblo de Dios. Y ellos fueron avergonzados en un momento dado porque Dios los consideró en menos. No le importó a Dios ni sus hechos, ni sus palabras, ni sus vidas. Y Dios decidió no considerarlos nunca más. Los desechó. Ahora, una segunda pregunta sería, ¿cuándo Dios desecha? ¿Dios desecha? Claro que sí. La Biblia lo dice aquí en otros pasajes que vamos a mirar en los siguientes minutos. Ahora, pero ¿cuándo Dios puede llegar a desechar, a desestimar, a mostrar desdén hacia una persona, hacia un pueblo, hacia un grupo de personas determinadas? ¿Cuándo Dios? Bueno, si vamos a la palabra de Dios, hermanos, el primer libro de Crónicas, primero de Crónicas, capítulo 28, versículo 19, David, el rey, ya estaba en sus últimos tiempos de su reinado, de su propia vida también, naturalmente, y le hace una grande consigna a su hijo Salomón. Le está traspasando el gobierno de su reino. Nos dice la Biblia en primero de Crónicas, capítulo 28, versículo 9, lo siguiente, David hablando a su hijo Salomón y le declara, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con un corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú lo buscares, le dijo David, si tú lo buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, Él te desechará. Y dice, para siempre. Entonces, ¿Dios desecha? Sí. ¿Cuándo Dios puede llegar a desechar a una persona? Número uno, cuando esa persona deja a Dios. Si tú lo dejares, si tú le buscas a Dios, Dios va a estar contigo, le dijo David. Si tú lo buscares, lo hallarás. Jesucristo dijo, el que busca, halla. Si tú buscas a Dios, Dios estará en la puerta esperándote para recibirte. Sin embargo, si tú lo tomas en menos, Dios te tomará en menos. Si tú no lo consideras en tu vida, Dios no te va a considerar en sus planes. Mas si tú lo dejares, le dijo David a Salomón, pues Él te va a desechar para siempre, te va a desestimar,
no te va a considerar. Si tú lo dejas, dice Dios, pues yo voy a hacer exactamente lo mismo. Como me trates, te voy a tratar, decimos nosotros. Y esa es la mentalidad de Dios. Depende cómo lo tratemos, es la manera en que Dios nos va a tratar. De acuerdo a esta premisa, si tú le buscares, lo vas a encontrar, Salomón. No te alejes de Dios, porque si tú lo buscas, Él estará presto y diligente para ayudarte, para socorrerte. Pero si tú decides alejarte de Él, dejarlo, pues entonces Dios te va no solamente a dejar, te va a desechar. La misma actitud y el mismo corazón y la misma acción que tú tengas para con Dios es lo mismo que Dios va a hacer contigo. En la misma proporción que tú trates a Dios, es en la misma manera que Dios te va a tratar. Ahora imagínense, hermanos, ¿cómo tratamos nosotros a Dios? ¿Cuál es nuestro trato hacia Él? Bueno, decimos, ay, que yo amo a Dios y Dios es mi Padre, Dios es mi Salvador, pero realmente, hermanos, estamos tratando a Dios, dándole nuestro corazón y nuestra estima y nuestro afecto y nuestro amor, nuestro cariño y nuestro trato hacia Él y las cosas de Dios, como decimos, le estamos correspondiendo, realmente concuerdan con lo que podemos expresar cuando le cantamos, por ejemplo. Si tú le dejas, Él te va a desechar. Claro, Dios da oportunidades, Dios nos habla, Dios nos enseña, Dios nos llama una y otra vez, nos da oportunidades. Un hermano siempre daba gracias a Dios cada semana y decía, yo doy gracias a Dios por las segundas oportunidades que Dios da, pero realmente, hermanos, Dios no solamente nos da segundas, nos da muchas oportunidades, pero al final dice Dios, pues que no veo realmente que tú te arrepientas, no veo realmente que haya un cambio de fondo, de raíz en tu voluntad y en tu corazón. Yo nada más veo que dices que eres, pero no lo eres. Dice Dios, entonces te voy a desechar. ¿Cuándo Dios desecha? Bueno, cuando una persona deja a Dios. 2, ¿cuándo Dios puede llegar a desechar a una persona? Bueno, cuando no le oyen. Cuando esa persona, creyente o no le oye. No oye la palabra de Dios. En Oseas, el libro de Oseas, capítulo 9, versículo 17, Oseas 9, 17, dice la palabra de Dios, mi Dios los desechará, dijo el profeta, porque ellos no le oyeron. Porque ellos no le oyeron, entonces Dios reaccionó y Dios los desechó. Cuando Dios desecha, toma en poco, en menos o en nada a una persona, bueno, cuando lo dejan, número 1, número 2, cuando no le oyen. Usted y yo, hermanos, tenemos la palabra de Dios, gracias a Él. Tenemos iglesia, tenemos predicación, no podemos quejarnos. Todos los días tenemos enseñanza bíblica, todos los días tenemos predicación, todos los días tenemos el recurso de la Biblia en nuestras manos en casa para leerla, meditarla, tener un devocional, tener oración con Dios. Tenemos la maravilla, hermanos, de la tecnología, tenemos la maravilla de poder contar con este sagrado libro, quizás hasta en el celular, o tenemos hasta 3, 4, 5, hasta 6 Biblias, hay quienes tienen hasta 10. Así que no podemos quejarnos, hermanos, de que la palabra de Dios es ajena a nuestro diario vivir. Así que de nosotros está el hecho de que Dios nos acompañe, nos bendiga o nos deseche. Dice la palabra de Dios, la misma Biblia dice, la palabra de Dios no está lejos de ti, ni está al cruzar el río o el mar o el continente para que digas, uy, ¿quién me la va a traer? Uy, ¿quién me va a predicar? Uy, ¿quién me va a enseñar? Uy, ¿quién me va a aconsejar? Dice, muy cerca está la palabra de ti, es más, está en tu corazón, dice Dios. Así que, ¿cuándo Dios puede llegar a desechar a alguien, hermanos? Cuando le dejamos, número 1, número 2, cuando no le oímos. Cuando cerramos nuestro corazón a cosas vanas, pasajeras, triviales, y decidimos inclinarnos y absorber y escuchar y reaccionar en consecuencia de aspectos triviales de la vida y no a la palabra de Dios, cuando no le oímos. Y número 3, ¿cuándo Dios puede llegar a desecharnos? Número 3, cuando lo llegamos a irritar. Cuando lo llegamos a irritar. En el segundo libro de los Reyes, capítulo 23, y con esto voy a terminar. Segundo de Reyes 23, 27, dice la palabra de Dios, y dijo Jehová, también quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel,
y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, y a la casa de la cual había yo dicho, mi nombre estará allí. Ahora, aquí nos está hablando, hermanos, de que Dios desecharía a toda una ciudad y no le importaba que en esa ciudad estaba el templo, la casa de Dios. Yo dije que mi gloria estaría ahí, pero como esta gente me ha irritado, los voy a desechar. Y específicamente, ¿sabe a quién se refiere? A Manasés, el peor rey que Israel ha tenido. Y dice el versículo 26, con todo eso, dice, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá, contra toda la gente. Dice, por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Hubo un hombre, Manasés, uno del pueblo, el rey del pueblo. Hubo un solo hombre que provocó a Dios irritándolo y dijo, Dios, no me importa, voy a desechar a todo mundo por uno solo. ¿Cuándo Dios puede llegar a desecharnos, hermanos? Si lo irritamos. Voy a desechar a mi pueblo, el templo, la ciudad, a Judá, todo el pueblo, porque hubo uno que me provocó irritándome. ¿Sabes lo que quiere decir irritar aquí? Significa hacer rabiar, indignar o enfurecer. ¿Sabe qué hizo el pueblo junto con Manasés, el rey? Irritaron a Dios, es decir, lo indignaron, hicieron que su proceder, Dios fuese indignado, fuese enfurecido, lo hicieron así, eso significa la palabra rabiar, lo hicieron molestar a tal grado que Dios se enfureció, aborreció la vida, el proceder, las ofrendas de todo el pueblo, y entonces dijo, los voy a desechar para siempre. Hermanos, Dios nos libre de hacer rabiar a Dios. La pregunta es, ¿hemos provocado a Dios alguna ocasión? ¿Lo hemos provocado con nuestros pensamientos, con nuestro actuar, con nuestra necedad, con nuestra insistencia, con nuestra perversión, con nuestro pecado, con nuestra impiedad, con nuestra desviación, con nuestra obstinación? ¿Nos obstinamos en una idea? Con nuestro rencor, con nuestro mal sentimiento hacia otros, con su palabra, desechamos lo que Dios nos ha dado y Dios dice, bueno, desecha mi palabra, desecha la fe, desecha la iglesia, desecha la predicación, desecha a los hermanos, sea lo que quieras. Dice Dios, yo voy a actuar igual, lo que tú hagas conmigo es lo que voy a hacer contigo. Dios nos libre, hermanos, Dios nos libre de provocar a Dios irritándolo, porque entonces Dios nos va a desechar para siempre. Si bien no perderemos la salvación, estaremos en el cielo, pero estaremos avergonzados, dijo Juan, cuando estemos en su presencia. Padre, gracias por tu palabra para hacernos reflexionar en esta noche. Líbranos, Señor amado, de estar en el pecado, de provocarte con nuestras actitudes. Si otros lo hacen, nosotros no. Si otros cristianos te provocan, nosotros no. Si otros cristianos se salen con la suya, nosotros no. Permítenos, Señor, guardar nuestro afecto y amor para la causa de Cristo, para nuestro Señor, y líbranos de algún día, por nuestro proceder hacia ti, ser desechados. En el precioso nombre de Cristo te lo pido. Amén.